Buenos días o buenas noches a todos. En la clase de hoy estudiaremos esfuerzo normal y cortante en sólidos rígidos del curso Mecánica de Sólidos. Para entender el esfuerzo normal, imaginemos un sólido rígido que tiene una longitud cualquiera y en los extremos del sólido rígido aplicamos una carga P en Newton. Sabemos que esta carga P es contrarrestada con una carga P' para alcanzar el equilibrio como tal. Por principio de transmisibilidad, esta fuerza se conduce internamente a través del sólido y genera un esfuerzo en el sólido cuando esta fuerza se distribuye en un área que es normal a esta misma. Por eso se le conoce como esfuerzo normal. Aplicamos una fuerza y la dividimos entre el área normal a esa fuerza. Eso nos permite calcular directamente el esfuerzo normal. El esfuerzo normal que nosotros lo vamos a simbolizar con la letra sigma. Como fórmula se calcula que es igual a la fuerza sobre el área perpendicular o normal, permitiéndonos tener esta distribución. Nosotros hacemos un corte en este sólido, podemos visualizar la representación del esfuerzo como una fuerza dividida sobre el área perpendicular a esa fuerza, sobre este plano. Las unidades de la fuerza, estas son las mismas unidades de presión, Newton sobre metro cuadrado, unidades serían pascales. Hay una diferencia conceptual entre el esfuerzo y la presión, aunque matemáticamente se calculan igual, es que el esfuerzo se da al interior de un sólido rígido, como es el caso. Mientras que normalmente el concepto de presión se da en una interfase, por ejemplo, entre un sólido y un gas. Donde está la interfase, ahí se da el concepto de presión. Otro tipo de esfuerzo que tenemos es el esfuerzo cortante. Si nosotros tenemos un sólido rígido y aplicamos una carga P de este tipo, vamos a generar inmediatamente un plano cortante o una sección de corte entre estas dos fuerzas. Piensa que estas dos fuerzas idealmente están muy próximas, es decir, casi que se tocan porque se transmiten justo en este punto. ¿Qué pasa? Si nosotros aplicamos una carga lo suficientemente alta, lo que vamos a hacer es que vamos a seccionar el material en este plano de corte y la forma de representarlo es con la letra tau. El esfuerzo cortante promedio es igual a la fuerza sobre el área. La diferencia con el sigma es que en el esfuerzo normal la fuerza y el área son perpendiculares y en el esfuerzo cortante la fuerza y el área son paralelas. En este caso el área sería el área sección transversal aquí y este plano de área es un plano paralelo a esta carga P. Esa es la principal diferencia entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. El esfuerzo normal, repito, es la fuerza es perpendicular al área y el esfuerzo cortante, la fuerza y el área están en planos paralelos. Otro ejemplo de ello podría ser un perno donde tenemos que une a dos placas y nosotros ejercemos unas fuerzas opuestas sobre estas placas, podemos ejercer un plano de corte e inclusive hacer que el tornillo o perno se seccione en esta dirección, se seccione aquí en este plano. Los esfuerzos normales y cortantes generan distintos comportamientos en los materiales. Los esfuerzos normales normalmente son esfuerzos de tensión y esfuerzos de compresión que hemos venido estudiando.
Recuerden que para calcular estos esfuerzos simplemente es dividir esta fuerza entre el área de sección de corte. Independientemente a si el esfuerzo es de compresión o si el esfuerzo es de tensión, la fórmula es la misma, es P sobre área. El esfuerzo constante lo representamos con una carga cortante, normalmente con la letra B, tal como nosotros lo hacíamos para los diagramas de cortante. Y el esfuerzo cortante lo que está representando aquí es que hay un seccionamiento del material. Miren el daño del material que hay aquí. Si yo aplico una carga y otra carga opuesta, muy cercana, voy a generar un deslizamiento en el material. Este deslizamiento es un corte que estoy realizando, estilo cizalla. Mientras que si aplico fuerzas de compresión o tensión, voy a generar un patrón de daño distinto de material. En este caso, si yo comprimo un material, lo que ustedes van a notar es como un abultamiento, ¿cierto? Y si ustedes tensionan un material, ustedes van a notar unas grietas en el punto donde empieza a ver la falla. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación de fuerzas cortantes. Esto puede ser experimentos para evaluar el efecto o cuál es la fuerza cortante para estos pernos. Lo que nos damos cuenta aquí es que estas fallas tienen distintos ángulos o se aplican distintos ángulos de fuerza. Es decir, este perno, por ejemplo, se seccionó cuando se aplicó una fuerza de 15.000 libras aplicada a 22 grados. Cuando se aplicó aquí a 45 grados, la fuerza fue de 12.000 hasta que se aplicó a 90 grados. Si a 90 grados la fuerza en este caso se aplica una fuerza a 90 grados, quiere decir que esta fuerza genera un cortante puro y ese cortante es igual a la fuerza sobre el área de sección transversal. El área de sección transversal. Para este caso, el valor de la fuerza cortante que se aplicó aquí fue de 9.000 libras. El ángulo es 90 grados, quiere decir que este es un cortante puro. Mientras que en las otras el ángulo fue distinto. El ángulo aquí, por ejemplo, aquí el ángulo fue de 22 grados. Aquí el ángulo fue aumentando y fue aumentando, ¿cierto? Hasta llegar hasta 90 grados. Esto es muy importante tenerlo, que ustedes lo tengan en cuenta porque normalmente los materiales dúctiles, como este tipo de acero, siempre fallan por cortante. Los esfuerzos cortantes son muy críticos en los materiales. Realizaremos un ejemplo para cálculos de esfuerzo normal y cortante. Si el diámetro del pasador es de 20 milímetros, el espesor de la barra es de 10 milímetros y la altura es de 25 milímetros,
Determine los esfuerzos en el pasador, la barra y los extremos de la barra si se aplica una carga axial de 80 kN. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta aquí es que tenemos un elemento que está pinado en dos extremos y este elemento internamente tiene una tensión. La tensión interna de este elemento es de 80 kN. Esos 80 kN, recuerden que por principio de transmisibilidad van a estar en la barra, se van a transmitir al pasador y el pasador los va a transmitir a esta base, a ambas bases. Entonces se debe conservar el equilibrio de la fuerza primero que todo para poder calcular todas las fuerzas internas que necesitamos. Lo primero que debemos hacer es separar las secciones. ¿Cuáles son las secciones en las cuales nosotros vamos a analizar el esfuerzo? Dividiendo el elemento tenemos la barra, el pasador y el soporte del elemento en dos vistas, una vista superior y una vista lateral, la original. Quiere decir que vamos a tener varias secciones de esfuerzo, varias secciones transversales. La primera sección que podemos identificar es la sección del elemento de la barra. Si nosotros hacemos un corte aquí en este punto, vamos a tener una sección transversal con una base de 10 milímetros y una altura de 25 milímetros. Si hacemos un corte en este extremo, justo donde pasamos el pasador, vamos a este extremo se nos va a generar dos secciones inmediatamente. Hacemos el corte y encontramos que las dos secciones transversales van a tener estas dimensiones. El mismo espesor de la barra de 10 milímetros, la distancia del agujero pasante que es de 20 milímetros y las dos áreas. Cada una de estas áreas tiene una base de 10 milímetros por 25 milímetros. Entonces, estas son las dos secciones que podemos identificar en la barra. Es decir, en la barra podemos identificar dos esfuerzos normales. Un esfuerzo causado en la sección longitudinal de la barra y otro esfuerzo causado en la sección de pasante, la cual se divide en dos áreas independientes, iguales. Ahora pasamos al pasador. Entonces, la fuerza de este elemento es pasada a través del pasador. Entonces tenemos que analizar que en el pasador se da un esfuerzo de tipo cortante. Y dividimos el pasador en tres secciones. Las secciones laterales son las secciones donde va a estar apoyado el pin en el apoyo. Y la sección central es la sección donde va a estar apoyado el elemento. Es decir, por un lado tenemos el elemento ejerciendo una fuerza hacia la derecha y tenemos las dos secciones laterales pues reaccionando opuestamente. Esto quiere decir que en este tipo de pasador tenemos dos planos de corte. Un plano de corte que genera cada sección del apoyo.
pero los planos de corte son idénticos, porque la sección, el diámetro de la sección no va a cambiar. Entonces, hacemos un corte, cualquiera de las dos secciones, e identificamos el área de sección transversal. El área de sección transversal corresponde a esta área de un diámetro de 20 milímetros. Ahora vamos aquí al apoyo. Resulta que este apoyo está compuesto de dos placas. Si nosotros seccionamos justo por el agujero pasante, vamos a obtener 4 secciones de área. Estas dos secciones de área que corresponden a una de las placas y estas otras dos secciones de área que corresponden a la segunda placa. E inmediatamente podemos identificar también las dimensiones. Vemos que la altura total, la altura total de esta placa es de 55 milímetros. El diámetro del pasante de 20 milímetros se mantiene igual. Y el espesor de estas placas también es de 10 milímetros. Y así que podemos calcular cada una de las 4 áreas, que tiene un valor de 10 milímetros por 17.5 milímetros. Entonces lo primero que hacemos es dividir los elementos mecánicos e identificar todas las secciones de esfuerzos. Entonces aquí identificamos 4 áreas, por lo tanto vamos a calcular 4 esfuerzos. Recuerden que el área 1, el área 2 y el área 4 son para esfuerzos normales. El área 3 es para esfuerzo cortante. Aquí tenemos el valor del área 1, 250 milímetros cuadrados. Calculando el área 2 tenemos un área de 125 milímetros cuadrados. Calculamos el área 3, como pi cuartos del diámetro del pasante al cuadrado, tenemos 314.16 milímetros cuadrados. Y el área 4, como una de estas áreas, es de 175 milímetros cuadrados. Entonces el primer paso es dividir el elemento en todas las piezas y obtener las secciones de esfuerzo. Lo siguiente es calcular las fuerzas normales y de corte. Ya esto lo hacemos aplicando la estática o el equilibrio de sólido rígido para cada sección. Para la primera sección tenemos que hay una fuerza de tensión de 80 kilonewtons. Esa fuerza de tensión va a ser constante en toda la barra por principio de transmisibilidad. Por lo tanto, ya tenemos para calcular el esfuerzo 1. La segunda sección, hacemos el corte. La segunda sección, si aquí tenemos una fuerza de 80 kilonewtons, acá deben existir dos fuerzas reactivas para compensar esta fuerza de 80 kN. En este caso serían 40 y 40 kN por la simetría del problema. Si sumamos estas dos fuerzas, se tienen que anular con esta fuerza 80 kN para conservar el equilibrio. Entonces tenemos que cada una de las secciones tiene una fuerza de 40 kN. Ahora vamos a analizar el pasador. En el
pasador tenemos una carga aplicada en el centro del pasador de 80 kN que corresponde a la misma carga que es aplicada por la tensión del elemento. Es decir, el elemento le transfiere 80 kN directamente a la zona media del pasador. Como este pasador está soportado en dos placas, aquí en este punto deben haber dos reacciones que compensen los 80 kN. Como es simétrica la geometría, las dos reacciones son de 40 kN cada una. Es decir, hay una fuerza de corte de 40 y otra fuerza de corte de 40 kN que compensan la carga de 80 kN aplicada por el elemento. Y por último nos vamos al soporte. A este soporte también se están transmitiendo los mismos 80 kN. Pero recuerde que este soporte tiene 4 secciones de área simétricas. ¿Qué quiere decir? Que cada reacción de área tiene un valor de 20 kN. Entonces sería 20 kN por las 4 secciones serían 80 kN. Entonces cada subárea de las 4 secciones aquí va a tener una fuerza neta de 20 kN. De esa forma hemos identificado las fuerzas normales de corte y previamente identificamos las áreas de sección transversal. Por lo cual ya nos queda calcular los esfuerzos. El primer esfuerzo que identificamos es el esfuerzo normal de la barra, que es fuerza sobre área. El segundo esfuerzo identificado son las fuerzas normales sobre la sección de corte del agujero pasante de la barra, y esos sigmas van a ser igual a cada una de las fuerzas dividida su área sección. Los esfuerzos cortantes van a ser igual a la carga cortante de cada sección dividido el área de sección transversal. Y por último, los esfuerzos en las secciones, en las 4 secciones del apoyo de las dos placas va a ser igual a F3 sobre cada una de las áreas. Recuerda que esta área 4 es una de las 4 áreas de la sección en la base. Pues lo tenemos aquí por 2 porque este sigma 3 y este sigma 3 está en la parte frontal y está en la parte posterior. Haciendo el cómputo de los esfuerzos tenemos entonces que el sigma 1 es igual a 80 kN sobre 250 milímetros cuadrados, e inmediatamente hacemos la conversión para trabajar en kilonewton sobre metro cuadrado. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos convirtiendo los milímetros a metros cuadrados. Como resultado del cómputo tenemos que el sigma 1 o la carga normal o el esfuerzo normal en la sección de la barra va a ser igual a 320.000 kilopascales. Recuerden que kilopascal es kilonewton sobre metro cuadrado, y esto es equivalente también a 320 megapascales. Recordando que
1000 kilopascales es un megapascal. Vamos al sigma 2. El sigma 2 es F2 sobre A2, que sería la fuerza de 40 kN dividido área. Haciendo la conversión, tenemos que el sigma 2 también nos da 320 megapascales. Pero este esfuerzo corresponde a esta zona de la barra. Calculamos el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, este que se aplica en el pasador, sería igual a la fuerza de corte dividido el área de sección transversal. Tenemos que el tau del pasador es igual a 127.323 kilopascales, que esto equivale a 127.3 megapascales. Y por último, el esfuerzo en las secciones de la base, que computaron un valor de 114.3 megapascales. De esa forma podemos calcular los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes en elementos de máquinas o estructuras. Si hacemos un análisis aquí, podemos identificar los puntos críticos del elemento. Van a ser los puntos de mayor esfuerzo, es decir, el punto crítico de la barra va a ser, del mecanismo va a ser la barra en sí. Es decir, estas zonas van a ser las posibles zonas de ruptura del material para una fuerza de 80 kN. Más adelante veremos que para ciertos materiales estas cargas sobrepasan por mucho la resistencia del material, es decir, los materiales van a tener un límite de diseño. Bueno, aquí vamos a dejar dos actividades. La primera actividad que van a hacer es que para el ejemplo realizado, este ejemplo que tenemos aquí de cargas normales y cortantes, ustedes van a proponer unas nuevas dimensiones para que los esfuerzos no sobrepasen un valor de 190 megapascales. Eso quiere decir que ustedes van a tener que cambiar todos los espesores y todas las alturas y el diámetro del pasador. Es decir, tienen que cambiar proponer una geometría, un diseño nuevo, para que cuando ustedes realicen el cálculo de los esfuerzos, ninguno de los esfuerzos, ni los sigma, ni los tau, no pueden ser mayores, tienen que ser menores o iguales a 190 megapascal. La forma de hacer el ejercicio es que ustedes despejen las áreas, ¿cierto? Si ya se conoce el esfuerzo. ¿Cierto?
¿Qué tienen ustedes? En el ejemplo que teníamos, en el ejemplo teníamos la fuerza y el área para calcular el esfuerzo. Ahora en el problema que les estoy proponiendo, ustedes tienen la fuerza, que esa sí no cambia, tienen el esfuerzo de diseño, que en este caso 190 megapascales, pero ahora no tienen las áreas de sección transversal. Ustedes deben encontrar las 4 áreas de sección transversal tal que el esfuerzo se mantenga en 190 megapascales y de esa forma podrán calcular las dimensiones del ejercicio. Traten de conservar las relaciones dimensionales. Las relaciones dimensionales se refieren a, por ejemplo, a la proporción de la base por altura. La segunda actividad que van a hacer, que van a anexar al taller, es realizar este ejercicio propuesto. El ejercicio es, van a calcular el esfuerzo de corte en este pasador para la carga aplicada a P. Tiene una carga P de 500 kN. Primero resuelvan el ejercicio por equilibrio, encuentren las reacciones en C para que encuentren la resultante. Esa resultante es la que se le aplica al pasador. Este pasador también tiene 2 placas, igual que el ejemplo que les acabo de explicar en este video. Eso es todo, muchas gracias.